Mucho gusto. Es un gusto para mí estar con los hermanos de Ecuador. Ya me ha tocado, es la segunda vez que estoy con los hermanos de Ecuador, tercera vez en realidad, porque ya me ha tocado estar con un congresista del Ecuador en relación a este tema que estaba muy interesado. Muchísimas gracias, Karina. Qué placer tenerte en este espacio, que es un espacio netamente ciudadano, donde lo que hacemos es develar contenidos que normalmente no se los plantean en los medios convencionales, por llamarlos de alguna manera. Bien, me voy a permitir presentar a mi invitada. Como decía más veces, la doctora Karina Vaca Seller, chilena, es médico cirujana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es también médico pediatra, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es presidente de la Corporación Terapéutica Jonan Therapeutics, representante médico de la organización Unidos por la Tecnología Responsable. Pues, y como hemos planteado en nuestras redes sociales, queridos amigos y amigas, hoy vamos a plantear un tema de conocimiento público para ponerlo a su consideración, que tiene que ver con la tecnología 5G. Karina, nuevamente muchísimas gracias. Y la pregunta de cajón, la primera pregunta en ese sentido es, en proporción tecnológica, como variante tecnológica, ¿cuánto aumentan los riesgos a la salud planteada desde tu conocimiento con la tecnología 4G actualmente versus la 5G que se viene prácticamente y que está presente? Bueno, el tema es que el 5G es entre 10 y 100 veces más potente que el 4G, ¿ya? Pero eso no significa que haya una proporción directa en términos de salud, porque se usan distintas frecuencias, o sea, todo cambia, ¿ya? Pero para hacerte una idea, por ejemplo, una antena de 4G, 3G puede estar cada 2 kilómetros, cada 15 kilómetros. Las antenas 5G van a estar entre cada 20 metros y cada 150 metros. Por lo tanto, vamos a tener antenas por todos lados y vamos a estar 24 horas por día, 7 días a la semana expuestos a la radiación. Y ya se sabe que el 2G, el 3G, el 4G producen efectos para la salud. Entonces, con el 5G en verdad no hay estudios, por lo tanto se va a someter a la población a un experimento gigante, porque en realidad no hay ningún estudio que demuestre que esta tecnología es inocua tanto para los seres humanos como para el planeta. Por lo tanto, se está apelando, muchos científicos independientes, o sea, no financiados por la industria, están apelando a una moratoria del 5G hasta que no hayan estudios suficientes que muestren que es inocuo para la salud. La primera pregunta planteó una respuesta donde se plantea ya una problemática. Sin embargo, sabemos que ya se están implantando antenas en toda Latinoamérica. No sé cuántas antenas existen en Chile en este momento, pero en Ecuador ya se comienzan a construir y a implantar estas antenas. Solamente para darte un dato, en el Ecuador ya se han levantado más de 350 antenas de tecnología 5G y en el mundo, en todo el mundo, incluyendo los llamados países de primer mundo, sumado todo, ya se encuentran aproximadamente unos 2 millones de antenas en el mundo. Basado en esa estadística, basada en esa data, estimada Karina, ¿es proporcional decir que a mayor antenas, mayor problema para la salud o no necesariamente, Karina? Bueno, no está así, pero el tema es el siguiente, que cuando tengamos antenas 5G por todos lados, las antenas 5G emiten una frecuencia, una onda de frecuencia que viaja a muy poca distancia, por lo tanto se necesitan muchas antenas, ¿ya? Y para que no hayan sombras electromagnéticas, como se le dice,
que no haya ningún lugar sin ondas electromagnéticas, hay antenas por todos lados, ¿ya? Entonces, no va a haber forma de estar como libre de radiación. Las personas electrohipersensibles que son sensibles a estas ondas y que incluso no pueden dormir, tienen dolores de cabeza, o sea, tienen dolores musculares, etcétera, no van a tener escapatoria, ¿ya? Porque va a haber radiación electromagnética 24 horas por día, 7 días a la semana, sin ninguna posibilidad. Y esto de las antenas, en verdad, no depende tanto de cuánta cantidad de antenas, la radiación, porque hay que ver qué tipo de radiación, y tampoco es importante tanto la radiación que emita una antena, sino la que uno reciba, ¿ya? Eso se llama radiación de emisión. Okay. O sea, lo otro es radiación de emisión. Pero si yo recibo una radiación de emisión, porque tengo una antena al lado, otra antena a 50 metros, tengo el microondas, tengo el teléfono inalámbrico, todo eso va sumando, ¿ya? Y eso es lo importante, la radiación que yo recibo, porque en verdad lo importante es la sumatoria de la radiación que reciben las personas, no la que se emite, sino la que se recibe. Correcto, Karina. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud, la conocida OMS, declaró que las tecnologías inalámbricas, digamos toda tecnología inalámbrica, puede causar niveles cancerígenos de nivel 2B. Esto quiere decir que es una categoría que se utiliza cuando se considera que una asociación causal es creíble. Pero el azar, los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable, decía ya en el 2017 la Organización Mundial de la Salud. Ahora, yendo al tema del consumo, porque esto es un tema netamente de consumo, en donde todos accedemos principalmente a los smartphones, teléfonos celulares. La cifra de teléfonos puede tranquilamente sobrepasar los 1.000 millones de teléfonos celulares en el mundo, si es que no es más. Por eso, la siguiente reflexión y pregunta hacia la doctora es muy importante. En el caso de los smartphones que tienen implementado el 5G o que se va a implementar el 5G, emiten con potencia más o menos de unos 0.5 vatios y las estaciones base 5G en torno a 60 vatios. ¿Cómo afecta esta a la salud directamente? Tú habías mencionado que son dolores de cabeza, insomnio, pero ante una densidad, digamos, donde va a haber una contaminación electromagnética que nuestros ojos no van a poder ver, esto ya se comienza a percibir como un problema bastante grave para tomarle consideración, Karina. A ver, bueno, tocaste muchos temas que son todos muy interesantes. Uno es que la OMS tiene una agencia internacional de investigación de cáncer que ya en el 2011 clasificó la radiación de radiofrecuencia como cancerígeno 2B, o sea, posible cancerígeno para el ser humano. Pero quiero decir que esa clasificación estuvo mal hecha porque en este momento se tomó en cuenta un estudio falso, ya que es el Danish Court Study, que dijo que las personas que usaban celular tenían menos tumores. Imagínate eso. O sea, totalmente falso. Después se descubrió que era falso. Y el estudio Reflex, que mostraba que había daño en el ADN, se dijo que estaba errado, ¿ya? Y después de muchos juicios se descubrió que el estudio Reflex era verdadero, ¿ya? Por lo tanto, y además faltaban los estudios de animales. Se hicieron 2 estudios gigantes en animales, que son estudios de $25 millones, o sea, son estudios increíbles, independientes, y se mostró que claramente hay efecto cancerígeno, hay daño en el ADN. Y por lo tanto, los expertos de esa comisión dijeron, en este momento hay que clasificar a las ondas de radiofrecuencia como cancerígeno 1, o sea, seguro cancerígeno, ¿ya? Además, la OMS tiene otra institución que es el ICNIRP, que es una institución con altos intereses
porque es gente toda ligada a la industria de telecomunicaciones, y el ICNIRP dice que las ondas de radiofrecuencia tienen solamente efectos térmicos, que no tienen efectos biológicos, ¿ya? Y en este momento lo que rige a todo el mundo prácticamente es el ICNIRP y la FCC, que es la de Estados Unidos, que es muy parecida al ICNIRP. Y en Ecuador se rigen por el ICNIRP, ¿ya? Pero el GIARC ya dice es seguro cancerígeno. La otra pregunta es, en verdad, un teléfono, si está preparado para el 5G, pero no hay antena 5G, no va a recibir mayor radiación, ¿ya? Pero el problema es el siguiente, que las antenas 5G apenas se implementan, o mejor dicho, la tecnología 5G primero usa las instalaciones 3G, 4G, y después aumentan mucho los límites, y entonces empiezan las frecuencias mucho más altas y empiezan las verdaderas antenas 5G. Quiero decir que las antenas 5G no son antenas gigantes, sino que son antenas chiquitas, del tamaño de una mochila, que pueden estar en un poste de luz, en una terraza, en un balcón, etcétera, ¿ya? Entonces, la gente piensa que son antenas gigantes. No, son antenas chiquitas, pero son muy potentes. Y está demostrado que la tecnología 2G, 3G, 4G produce daño en el ADN que a la larga lleva a tumores, ya aumentan los tumores cerebrales. El problema es que se necesita una latencia de 15, 25 años para ver estos efectos, ¿ya? Pero a 15 años, Jardel demostró que aumentaba 2 veces la cantidad de tumores cerebrales, y a 25 años 3 veces, ¿ya? Tumores cerebrales, aumentado el cáncer de tiroides, aumentado el cáncer colorectal, se producen problemas de fertilidad y problemas de hiperactividad, problemas neuropsiquiátricos, neurológicos. En verdad es una infinidad de problemas en las embarazadas, en el producto de gestación. Es una cantidad infinita de problemas. Lo que te dije antes es la electrohipersensibilidad, ¿ya? Que son síntomas que se manifiestan de inmediato en las personas electrohipersensibles. Pero estos son como efectos biológicos demostrados a largo plazo. Tremendo, tremendo lo que nos está diciendo nuestra invitada, la doctora Karina Vaca Zeller, directamente desde Chile. Es tremenda la información que estamos recibiendo, que ya la conocíamos y que la habíamos expuesto desde las implementaciones de comunicación, pero claro, cuando lo dice una doctora, una estudiosa del caso, que está planteando el tema como un problema de salud pública, muy próximo, además muy latente. Solamente para interconectar las preguntas, Karina, y en honor también a la inquietud que puede tener nuestro público en este momento, es que la contaminación electromagnética que proviene de esta tecnología 5G, ¿con seguridad se va a ver en los largos plazos o podemos hablar de medianos e inclusive cortos plazos, estimada Karina, tomando en consideración que uno entendería que el sistema inmunológico también se afectaría? Bueno, hay efectos a corto, a mediano y a largo plazo. Los electrohipersensibles, su efecto es de inmediato. Ellos se prende el Wi-Fi en su casa, el router encienden el Wi-Fi y ellos lo sienten, ya sienten de inmediato como vibraciones, sienten dolor de cabeza y no pueden dormir. O sea, es una cosa insoportable para los electrohipersensibles, ya. Y hay efectos obviamente de mediano plazo, de largo plazo, pero el problema es que ahora pronto vamos a tener la primera generación que ha estado expuesta durante toda la vida. Wow. Eso hasta ahora no ha habido, ¿ya? Porque nosotros hemos crecido a lo mejor sin radiación inalámbrica artificial de esa cantidad, de esa intensidad que tenemos hoy en día, ¿ya? Pero
los niños han estado expuestos desde el abdomen. Correcto. ¿Ya? Y ellos van a estar durante toda la vida expuestos, por lo tanto, se van a ver como resultados increíbles, de terribles, en un plazo, o sea, para ellos va a ser largo plazo, pero nosotros lo vamos a ver pronto. Y ya ha aumentado cualquier cantidad el cáncer y muchos desastres ecológicos que no se explican solamente por el cambio climático, sino que también como se piensa que debe estar influyendo la radiación de radiofrecuencia, no está totalmente demostrado por el hecho de que hay varios factores, pero todos los otros factores no alcanzan para explicar como la despoblación gigante de abejas, Correcto. como todos las alteraciones, por ejemplo, en los polinizadores, en las aves migratorias, etcétera. De hecho, esto también está ligado a otros eventos, no solamente a la cotidianidad de lo humano, de la sociedad humana, sino, como lo mencionaba la doctora, también en una afectación directamente a la flora y a la fauna, dado que es una contaminación altamente riesgosa. Y este programa adquiere este valor importante porque es fundamental que una profesional pueda contextualizarle esto al público, a todo el público que nos está escuchando y mirando en vivo en este momento, pero también en las reproducciones donde aumentaremos exponencialmente esta entrevista. Para entender entonces el riesgo, que está claro, que es evidente, tenemos que entender también el funcionamiento del cuerpo humano, es decir, muy pocas personas conocen la función de nuestro cuerpo, o sea, simplemente no estamos conscientes de la bendición que nosotros tenemos como cuerpo humano, y una de las funciones que nuestro cuerpo tiene está ligado, digamos, a lo electromagnético, Karina. Es decir, el cuerpo funciona a nivel de pulsaciones electromagnéticas, el corazón lo hace, también los pulmones, por eso nos activamos, por ejemplo, con el sol, nos activamos con el aire. Entonces, ahí es donde está y donde inicia el problema, estimada doctora. ¿Podemos explicarle brevemente al público esa función electromagnética que tiene el cuerpo, justamente para validar por qué la tecnología 5G no solamente que la va a alterar, sino que posiblemente la podría destruir, Karina? Sí, bueno, el cuerpo, evidentemente, cada célula ya se rige por corrientes electromagnéticas también, además de otras fuerzas. Pero existe lo que se llama el potencial de acción, el potencial de membrana, son todos como efectos electromagnéticos de órdenes como muy, muy delicados, ¿ya? Okay. Porque es un voltaje muy, muy bajo, ¿ya? Y todo nuestro cuerpo funciona así. Imagínense con la invasión del electromagnetismo artificial, que es muchísimo más potente, cómo eso puede interferir. De hecho, interfiere en los marcapasos. Por eso wow. Está dicho lo que pasa es que nadie lee la letra chica porque es infinito, nadie se puede poner a leer tanto. No hay que poner los celulares cerca de los marcapasos porque eso puede alterar, ¿ya? Y en verdad eso es como terrible, cómo se va a alterar toda la fisiología del organismo, que es tan delicada, no solo de las personas, sino que también de los animales. De los animales eso es como muy, muy terrible, porque los animales tienen cuerpos chiquitos, por ejemplo las abejas tienen cuerpos chiquitos, y por ejemplo la radiación de las ondas milimétricas, eso sí se ha estudiado, las va a afectar tremendamente, va a producir como alteraciones gigantes, eso está demostrado, cómo altera inmensamente a las abejas, y sabemos que las abejas han sido declaradas como el ser más importante de la Tierra, ¿ya? Sin abejas no hay vida, ¿ya? Y las abejas van a estar muy alteradas, y eso ya está demostrado con ondas milimétricas, que son las que se van a usar en una etapa posterior en el 5G. Wow. Lo que estamos abordando en este momento no es menor.
Lamentablemente, sigo insistiendo, es muy grave. Y la intención de este programa, doctora, amigos que nos escuchan en Quito, en el Ecuador, en Latinoamérica, es muy, muy grave lo que está pasando. Existe un daño colateral casi inmediato, que no es menor y que tiene que ver con lo que la doctora decía, con el tema de las abejas, porque las abejas también son el filtro de la actividad natural electromagnética, y alrededor de eso, digamos, procesos tan evidentes y tan importantes como la polinización. Si es que esto comienza a pasar, que ya está pasando, ojo, ya está pasando, la sociedad como tal se va a destruir, porque comienza con la afectación en las abejas, y para darles, digamos, una distancia de análisis, va a terminar afectando seriamente procesos de alimentación en el pan, en el trigo, en las actividades rurales, doctora. ¿Eso es efectivo o es tener una mirada muy, no sé, muy pesimista de lo que está pasando con todos estos agravantes que usted está desglosando, doctora? Eso es así, y además que la tecnología 5G va a usar muchísima más como energía, por lo tanto va a producir mucho más CO2, ¿ya? Y va a aumentar la temperatura del planeta 2 a 3 grados, Wow. va a desaparecer la capa de ozono, se van a usar materiales que no son renovables, como por ejemplo el litio. Ya es un desastre todo lo que va a producir. Además de no solo los polinizadores se van a ver afectados, porque la radiación electromagnética afecta a la magnetita, que es una sustancia que tienen las aves migratorias y los reptiles, incluso los mamíferos, para orientarse, también las abejas, ¿ya? Y se va a afectar su orientación. Entonces va a ser de verdad un desastre. Y esto es importante que se sepa. Esto no es algo conspiranoico, esto es científico. El problema es que en este momento hay dos ciencias. Una que es la ciencia financiada por la industria, por algunos ejércitos, y otra es la ciencia independiente. Y quiero decir que solamente, esto está demostrado, ya es un trabajo científico que se hizo, solamente el 19% de los estudios son independientes, demostradamente que se financian ya sea por organismos estatales o por organizaciones sin fines de lucro. Todos los otros son o de financiación desconocida o de financiamiento solo por empresas de telecomunicaciones o por financiamiento mixto, ¿ya? Solamente el 19% de los estudios es de financiamiento independiente, ¿ya? Y esos dicen que realmente las ondas de radiofrecuencia, las ondas de celulares, de aparatos inalámbricos, producen efectos gravísimos, tanto en la salud de las personas como en la salud del medio ambiente. Ahí nos encontramos con un caso muy grave que quiero abordar con usted, Karina, y agradeciéndole profundamente por el tiempo cedido a este espacio. International Appeal Stop 5G on Earth and Space defienden que la radiofrecuencia puede provocar los siguientes problemas y lo justifican con estudios, es decir, se respaldan con estudios. Por un lado está la alteración del ritmo cardíaco, según varios estudios del Institute of Biopsychics de los Estados Unidos. También afecta como lo decía la doctora, incrementa la hipersensibilidad electromagnética, lo cual puede también traer otros síntomas graves. Hay más exposición a radicales libres, como se suele decir, tal y como reflejan estudios de la revista Environment Pollution. Además, también se habla de temas de los abortos espontáneos. O sea, aparte de todo, vamos a tener abortos espontáneos, según exponen en una investigación del Instituto de Salud Ambiental y Seguridad de Productos Relacionados, que tienen que ver con esta cuestión, porque el cuerpo literalmente se va a ver alterado. Ahora, es correcto para visualizarle a la gente que nos está escuchando que esta contaminación electromagnética producto del 5G es como la explosión de una bomba que genera, digamos, olas expansivas de daño, pero que a diferencia de lo que podría ser una bomba se atenúan, pero en este caso se mantienen como pululando
en la atmósfera y también en el éter, porque esto también afecta al tema de lo espacial, doctora, un poco para que la gente visualice que esa onda expansiva se queda permanentemente con nosotros. Ahora posiblemente la estamos teniendo, pero evidentemente no la podemos ver. Sí, yo creo que es importante que la gente sepa que cuando haya 5G, no se trata de que yo me compro un teléfono que no tiene 5G, no, porque uno va a estar dentro de esa polución electromagnética, ¿ya? No hay escapatoria. Pero por otro lado, yo quisiera, como ya nos queda poco tiempo, quisiera como terminar con como un mensaje positivo de lo que pueden hacer. Es muy importante, hay una ley que se llama la ley de protección al cuadrado, una cosa así, que si uno dobla la distancia frente al aparato inalámbrico, ya sea teléfono, iPhone, iPad, tablet, computador o el router, etcétera, si uno dobla la distancia, disminuye 4 veces la radiación, ¿ya? Por lo tanto, aléjense, ¿ya? Eso es súper importante. Todo esto que yo les estoy diciendo se puede hacer ahora, no se va a poder hacer cuando tengamos 5G, que vamos a tener radiación por todos lados. Por eso es súper importante impedir que haya 5G, ¿ya? Pero con la radiación que tenemos ahora, aléjense de los equipos, cableen todo, se puede cablear, todos los aparatos inalámbricos se pueden cablear en la casa, ¿ya? Es muy fácil cablearlo. Ahora yo no tengo tiempo como explicarlo, pero ustedes lo pueden hacer en su casa. Tienen que cablear todo. Ojo con los aparatos de teléfono inalámbricos, aunque no sean celulares, también emiten muchísimo, los hornos microondas, etc. Correcto. Puede cablear incluso el celular. Ahora, el celular nunca se lo peguen a la oreja, ya siempre, incluso en los instructivos de los celulares dice hay que tenerlo a 1,5 centímetros de distancia. Los aparatos inalámbricos por lo menos a 20 centímetros de distancia del abdomen de las embarazadas, porque si no puede producir alteraciones en el feto, en el embrión. Qué impresionante información que tenemos, Karina. Tenemos a unos minutitos más, te quiero robar unos minutitos más. Sí. Estimada Karina, te pido mil disculpas por la interrupción. Tenemos ya interacción del público, si me permites compartirla contigo también. Sí. Raúl Omar Vázquez Galarza, que tú conoces perfectamente, que es un gran amigo, al quien le mandamos un abrazo muy cordial, dado que él también pues, nos facilitó este contacto contigo. Nos dice, buenos días, estimado Douglas, por favor, le puede preguntar a la doctora Karina, ¿dónde le podemos seguir y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para hacer algún cambio o diferencia? Algo que ya también había mencionado la doctora, pero que es importante recalcarlo. ¿Dónde le puede ubicar la gente, doctora? ¿Cómo la gente puede acceder a esta información de buena mano, con respaldo tecnológico y todo lo demás? Bueno, nosotros tenemos un sitio que se llama Unidos por Tecnología Responsable, uxtr.org. Allá hay bastante información en español. Si quieren un buen sitio en inglés es el EH Environmental Health Trust. Ese es un muy buen sitio, ya, y es muy importante que puedan organizarse, ojalá tener apoyos médicos. Nosotros acá en Chile hemos hecho una solicitud de moratoria al 5G que ya ha sido firmada por 250 médicos. Wow. Ya, y más de 8.000 personas civiles. Es súper importante que hagan movimientos para impedir el 5G hasta que no se demuestre que es inofensivo para la salud. No puede ser que sometamos a toda la población mundial a este experimento gigante. Doctora, de hecho, nuestro público sigue interactuando con nosotros. Queremos saludar a Soledad Creates. Ella nos da un link donde se asevera lo que decíamos al inicio del programa, doctora y amigos que nos escuchan, que se están instalando de manera muy fuerte antenas 5G en Ecuador. Me acaba de compartir un link que lo voy a revisar. Catalina Marcela Rubio también felicita por el programa. Gracias, Catalina. Sin embargo, ha quedado claro, doctora, que más allá de que son riesgos reales,
no me deja de llamar la atención, básicamente porque yo sé de lo que se trata, todos sabemos de lo que se trata, de esta experimentación. Cuando usted habla de experimentación, habla extremadamente de un caso muy grave, en el cual la ciudadanía se debe empoderar. Usted dice, si la ciudadanía se articula, si los organismos sanitarios y médicos de cada país lo hacen responsablemente, se puede marcar la diferencia, tomando en consideración que todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G está insertado en el negocio de la telecomunicación, que es un monstruo financiero. Entonces hay que repetir que sí se puede hacer la lucha en ese sentido, pero también tener un comportamiento como consumidor responsable, sobre todo porque todos estamos accediendo a esto, Karina. Todos accedemos a esto, mucha gente duerme con el celular al lado. Entonces, hay muchas consideraciones que, aprovechando su gentileza y abusando de su tiempo, me gustaría nuevamente que lo podamos reforzar, Karina, para todo el público que nos está mirando en este momento. Sí, yo creo que es muy importante, por ejemplo, nunca usar el celular pegado, o sea, no se peguen el celular a la oreja. Siempre usen altoparlante, usen el celular así o con audífono, idealmente audífono con tubo de aire, ¿ya? Y como les digo, cableen todo lo que se pueda, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Y bueno, y es importante también recalcar que acá en Chile, el Colegio Médico de Chile, una institución científica, y la asociación, la sociedad científica más grande de Chile, que es la Sociedad Chilena de Pediatría, ya ha hecho seminarios advirtiendo de los riesgos de salud que presenta el 5G. Así que es muy de desear que los médicos de Ecuador también se activen y puedan como investigar este tema y alertar a la población y detener esto. Doctora, una inquietud. ¿Podría repetir la información del enlace en español donde están estos contenidos relacionados al 5G, por favor, para que el público pueda tomar nota? Nuestra página es UXTR, que es Unidos por Tecnología Responsable, uxtr.org. Y ahí también pueden apoyar con su firma la solicitud de moratoria al 5G en Chile, pero es muy de desear que haya una en Ecuador también. Correcto, justamente le iba a preguntar, ¿el éxito de Chile también puede marcar el paso para los otros países que estamos todavía lejos de algo? Yo todavía no sé si en el Ecuador se está haciendo algo. Estamos ya comenzando a investigar a partir de que nosotros ya pudimos revisar el excelente contenido que usted acaba de compartir con el público, pero insisto, es muy importante que la gente se active porque este es un problema gravísimo que ha motivado la presencia de la doctora. Antes de despedirla, estimada doctora, porque sé que está con el tiempo contado, hay que respaldar esta cuestión. Y por ejemplo, un problema gravísimo y curioso es que con la actividad del 5G existe deterioro de la calidad del esperma. Esto basado en estudios como la revista Reproduction, que tiene más de 60 millones de ejemplares al año. También se habla de más obesidad y diabetes, según un artículo de investigación del Journal of Electromagnetic Biology and Medicine. También alteración en el metabolismo, según un estudio en el año 2011 y 2012. Además, daños severos en el ADN, tal y como expone una investigación del 2017. Ya lo ha dicho, también cánceres a diferentes niveles, explotando esta circunstancia de insalubridad ambiental que existe en el ambiente. Y además, y otro tema que es muy grave y que está directamente ligado a las nuevas generaciones y que usted, doctora, lo había mencionado, tiene que ver con el deterioro cognitivo, según una publicación del International Journal of Toxicology de Texas. Muy grave el asunto, doctora. Hay mucho por hacer, pero me parece que la gente puede tomar esta noticia lamentablemente como un tema de conspiración, es decir, otro problema más
pero tenemos que activarnos porque es nuestra salud y simplemente porque cuando se lo hizo no se pidió autorización. Por eso usted menciona que es la experimentación, estimada doctora. Finalmente, queremos invitarle a que en el futuro mantengamos contacto, podemos ya desarrollar algunos temas abusando de su gentileza, Karina, porque nos interesa mucho despertar esta conciencia ciudadana sobre el 5G. ¿Cuáles serían sus palabras finales en esta primera entrevista, este primer acercamiento con el público ecuatoriano respecto de un tema tan grave, tan complejo que tiene que ver con esta implementación del 5G? Bueno, yo quisiera decir que sí es una amenaza real y lamentablemente nuestras autoridades no nos están protegiendo, por lo tanto somos los civiles los que tenemos que organizarnos y tomar las riendas de esto en nuestras manos, y yo les aseguro que especialmente si los médicos toman conciencia de esto y alertan sobre los riesgos en la salud tremendos que van a haber, yo les aseguro que todas las autoridades no les va a quedar otro remedio que parar este experimento masivo. Así que de verdad yo les pido, los estimulo a que se activen, ecuatorianos, científicos de Ecuador, médicos de Ecuador, para que detengan esta barbaridad. Karina, dime. Muchas gracias, Douglas, por tu invitación. Muchísimas gracias. Feliz de hablar de este tema en donde se pueda, porque en verdad es algo muy grave. No, muchísimas gracias a ti, Karina. Te agradecemos muchísimo por el tiempo cedido. Sé que está muy complejo el tema, no solamente en Chile, sino a nivel global, porque esta es la típica pelea de David contra Goliat, pero curiosamente David se está tirando la piedra él mismo porque no se está activando. Qué triste, doctora. De todas maneras, nosotros desde este espacio vamos a replicar y seguramente en un futuro inmediato estaremos nuevamente molestándola. Mil gracias por el espacio cedido. Gracias a ti.